Amén y amén. Este mensaje, mis amados hermanos, tiene como título Sabiduría de lo alto o sabiduría celestial. Sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, sabiduría de Dios. En los mensajes pasados o en los domingos pasados hemos estado hablando del tema de la sabiduría. ¿Y por qué, mis amados hermanos, hemos estado hablando de la sabiduría? Es muy importante aplicar el conocimiento del Señor, aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a cada aspecto de nuestra vida. Hace poquito hubo un congreso, mis amados hermanos, en México, donde hablaron solamente específicamente de la sabiduría. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque es más que necesario hoy, más que nunca es muy necesaria la sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos, ¿por qué es necesaria la sabiduría en nuestras vidas? Porque hay que saber aplicar el conocimiento de Dios a los acontecimientos que estamos viviendo y a los acontecimientos que están por venir. Si nosotros, mis amados hermanos, tenemos el conocimiento, pero en algún momento no sabemos aplicar ese conocimiento a la circunstancia que nosotros vamos a vivir o que vamos a padecer de pronto en algún momento la iglesia o alguna circunstancia de nuestra vida personalmente hablando, hermanos, si no sabemos aplicar eso, pues vamos a caer en algún peligro de que pronto negar al Señor o apartarnos del Señor o desviarnos de nuestro Señor, que no es lo que queremos. ¿Cómo podemos, mis amados hermanos, identificar qué tipo de sabiduría tengo o tenemos? ¿Qué fruto se evidencia o se está evidenciando en nuestra vida que nos haga entender el tipo de sabiduría que estamos aplicando en cada momento que vivimos? Eso sería una buena pregunta que hacernos esta mañana, mis amados hermanos. Quiero invitarlos a que me acompañe a Job 28. Job 28, versículo 20 al 28. Job 28, versículo 20 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces, dice Job, ¿de dónde viene la sabiduría? Se hace la pregunta. ¿Dónde está la sede de la inteligencia? Se oculta de los ojos de todo ser vivo, se les escabulle a las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, solo hemos oído hablar de ella. Dios entiende su camino y sabe dónde está. Repito, Dios entiende su camino y sabe dónde está. Porque Él mira los confines de la tierra, ve todo lo que sucede bajo el cielo. En una ocasión Él determinó el peso del viento y luego decidió la cantidad de las aguas. Después reglamentó la lluvia y el curso de la tormenta y los truenos. Luego vio la sabiduría y le dio valor. Él la probó e incluso la escudriñó. Así que le dijo a la humanidad, respetar al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Amén, mis hermanos. Aquí la palabra del Señor en Job, mis amados hermanos, es muy clara. Respetar al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Debemos todos juntos, mis hermanos, aprender a tener esa reverencia y ese respeto por el Señor. Se hace la pregunta aquí Santiago, como también se la hace Job, ¿de dónde viene? ¿A dónde viene la sabiduría? Y Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La sabiduría viene de respetar al Señor, mis hermanos. Y el propósito, mis amados hermanos, de este mensaje es precisamente comprender que debemos tener la sabiduría correcta para aplicarla en nuestra vida y saber que proviene del Señor. Saber que proviene de Dios. La sabiduría, mis amados hermanos, se expresa por la conducta. Y la conducta se ve reflejada delante no solamente de Dios, sino también delante de cualquier persona. El Señor crecía en sabiduría
y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchas veces, mis hermanos, caemos en el error de pensar, es que Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios lo conoce muy bien, pero decir esas palabras debería generar en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra vida, muchísima más compromiso con el Señor. Porque si el Señor ve lo que hay en el corazón, ¿qué está viendo el Señor? Porque pueden haber no cosas muy buenas que le agraden al Señor. Porque es que a veces, mis amados hermanos, usamos esta palabra solamente como cliché, pero sin realmente analizar si mi corazón está alineado con el Señor. El Señor ve el corazón, sí, pero los frutos los ve las personas. El Señor ve el corazón, pero los frutos los ven los que me rodean. El Señor ve el corazón, pero mi conducta la ven las personas que están a mi alrededor. La conducta la ve mi esposa, la conducta la ven mis hermanos, ustedes. La conducta la ven mis primos, las conductas la ven mis compañeros de trabajo. Si yo voy, mis amados hermanos, en el transporte público, mi conducta se va a ver reflejada ahí. Ahí la persona, es más, yo le comentaba, ayer hacía un comentario con el hermano Diego, el hermano José, de que uno a veces va escuchando adoración en el transporte público o uno está escuchando con audífonos adoración y uno canta. Y muchas veces porque como uno tiene los audífonos, uno no se da cuenta el volumen de voz que uno tiene. Y uno le está cantando al Señor y la gente voltea a mirarlo a uno. Aquí va un religioso, no dicen un cristiano, dicen un religioso. Y cuando lo ven a uno, más están pendientes de uno, hermano. Y vaya que uno salga y empuje a la persona. Quite de ahí, uno le dice, es que voy de afán. Y eso que canta el Señor, ahí sí nos ponen atención. Porque las personas, mis amados hermanos, no leen la Biblia, pero sí leen mi vida, sí leen las personas, sí leen al cristiano. Y es muy importante, mis amados hermanos, tener la sabiduría del Señor y aplicarla para que mi conducta se refleje correctamente a las personas. Porque hay otra conducta que puede que no sea la que venga de la sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos, la cual viene de Él. Naturalmente, mis amados hermanos, la sabiduría se ve evidenciada por la conducta. Si nuestra sabiduría es incorrecta o mala, se va a ver reflejada en nuestra conducta. Y esta conducta, naturalmente, va a ser recibida por los que tenemos cerca. Lo que quiere decir que yo puedo causar con mi conducta nacida desde una incorrecta sabiduría o una correcta sabiduría. Si es incorrecta la sabiduría, no viene de Dios, y mi conducta es mala, ¿qué puedo generar? Malestar, incomodidad, perturbación, confusión, contaminación, tensión, estrés, tristeza y falta de paz en las personas que nos rodean. ¿Cuántos queremos, mis hermanos, generar falta de paz a las personas que nos rodean? Nadie, ¿cierto? Clamamos todos los días y oramos todos los días por la paz de Colombia, pero la paz empieza por mí, por mi conducta. ¿Cómo me estoy comportando yo con mi familia? ¿Cómo me estoy comportando yo cuando voy caminando por la calle? Eso es el significado precisamente de la conducta, comportamiento. ¿Cómo me estoy comportando? El comportamiento está influenciado por la sabiduría que tenga. Si la sabiduría no viene de Dios, pues el comportamiento mío no va a ser conforme a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento y no tengo la sabiduría necesaria para aplicar lo que a Dios le agrada en mi vida, en mis decisiones y en todo lo que hago. Por eso, mis amados hermanos, la instrucción es a buscar precisamente la sabiduría que viene del Señor. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría celestial, mis amados hermanos, la que proviene de Dios, la Biblia nos habla de varias referencias de cómo poder obtenerla
¿Cuántos quieren obtener la sabiduría de Dios? Amén. Todos, ¿cierto? ¿Cómo podemos obtener la sabiduría del Señor, mis hermanos? Pidiéndola y buscándola. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que buscar la sabiduría que viene del Señor, hay que pedirla a Dios. Hay que tener comunión con Dios, hay que tener contacto con Dios todos los días y pedirle al Señor dirección. Cuando me levante en la mañana, hay un salmo que dice: tarde, mañana y a mediodía clamé a ti, y tú me respondiste y me libraste de mi angustia. Y me libraste del temor. ¿Cómo puede uno ser librado de tantas cosas, mis amados hermanos, que uno puede evitarse tomando buenas decisiones? Por tener la sabiduría de Dios. Es que la instrucción que el Señor nos da en su palabra, mis hermanos, no es por capricho, ni es porque Dios sea un verdugo y todo nos lo quiere quitar y todo nos lo quiere prohibir. Cuando el Señor nos da una instrucción, cuando el Señor nos da un consejo, cuando el Señor nos habla nuestra vida, es para evitarnos un mal. ¿Y cuántas veces no pudimos haber evitado algo malo por simplemente haber escuchado la voz de Dios y aplicar la sabiduría de Dios? ¿O cuántas veces pudimos haber evitado tantas cosas si simplemente en la mañana o durante la semana por un tiempo constante le hubiéramos orado al Señor y le hubiéramos dicho: Señor, te pido que me des luz, que me des sabiduría para poder tomar una buena decisión, para poder vivir este momento que estoy viviendo? Santiago dice que hay que pedir la sabiduría de Dios, y Dios la da abundantemente y sin reproche, porque el Señor no es, ahí sí como se dice a lo colombiano, amarrado, no. El Señor da abundantemente y sin reproche, mis hermanos. Ahora, ¿qué cosas nos da? Es diferente. ¿Qué estamos pidiendo? Es diferente. Pero yo sé, mis amados hermanos, que si la palabra de Dios a mí me está diciendo que pidamos a Dios sabiduría, Dios no nos la va a negar. Porque Él quiere que nosotros vivamos bien, que nos evitemos muchos males y que no caigamos en errores o en pecados que lo van a ofender a Él y van a ofender a otras personas y van a crear malestar en otras personas. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? ¿Cómo la podemos obtener? Temiendo al Señor. Temiendo al Señor. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio, es la base de la sabiduría. El respeto al Señor es la base de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Proverbios 9:10. El mismo pasaje que vimos ahorita en Job, mis hermanos, lo dice también Salomón. ¿Será coincidencia que estos dos hombres digan lo mismo, mis hermanos? No es coincidencia. Lo que sucedía, mis amados hermanos, es que sabían de dónde procedía la sabiduría. Y ambos buscaron la misma fuente de la sabiduría y de la inteligencia, tanto Job como Salomón. ¿Qué hizo Salomón cuando el Señor le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué pidió? Él pidió sabiduría, ¿cierto? Antes que las riquezas y todo lo que pudiera pedir. Y el Señor le dijo: por cuanto me has pedido sabiduría para saber gobernar, para saber entrar y salir delante del pueblo, para saber tomar decisiones, por cuanto me pediste eso primero, también te daré lo demás. Y no cabe aquí de recordar, no queda mal recordar lo que el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, ¿qué cosas serán añadidas? Pues ya cada quien, el contexto del pasaje de cada quien, que el Señor le pueda añadir o no le pueda añadir, porque el Señor no está obligado tampoco, mis hermanos. Y a eso también hay que pedirle al Señor sabiduría, saber entender cuando Él nos da y cuando no nos da. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y la palabra de Dios dice ahí en la escritura: en todo esto no pecó Job,
ni añadió despropósito alguno al Señor. Esa palabra propósito habla de que en todo vio propósito del Señor en su vida. Y precisamente para eso es la sabiduría, mis hermanos. Para que nuestra vida esté alineada al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque cuando no tenemos la sabiduría celestial, no la buscamos, no la pedimos, no le tememos al Señor, no respetamos al Señor, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Nos salimos del propósito que Dios tiene con mi vida. Y salirse del propósito que Dios tiene con mi vida, mis amados hermanos, es desviarme de la meta que me lleva a ese propósito que Dios tiene para mí. Y el Señor no quiere eso, nosotros tampoco. ¿Qué queremos? Que lleguemos y alcancemos la meta, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos alcanzar o obtener la sabiduría? Confiando en Dios en lugar de nuestra propia comprensión. Confiando en Dios en lugar de nuestra propia comprensión. Proverbios 3, 5, 6 dice, y estoy usando textos bastante conocidos, mis hermanos, y a veces son tan conocidos que nos olvidamos de que están ahí, porque como son tan conocidos, nos olvidamos del significado tan profundo que tienen, mis hermanos. Dice Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, versículos 5, 6, aclaro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyarse en la propia prudencia es como apoyarse o tener una debilidad en mis piernas, hermanos, estar cojo y tener un bastón quebrado. Cuando usted va a apoyarse sobre él, se va a caer. Apoyarse sobre mi propia sabiduría, mi propio razonamiento, lo más seguro es que me lleve a caer de la gracia del Señor, que me lleve a caer del propósito del Señor. ¿Qué nos instruye el Señor, mis amados hermanos? Para obtener su sabiduría, confiar en Él, pedir en Él, respetarlo, creer en Él de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Qué más dice? Reconócelo en todos tus caminos. Esta palabra reconocer me habla de no decidas adelantadamente o aceleradamente. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que antes de todo, de cualquier cosa que vayamos a hacer, de cualquier decisión, le digamos al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? O ir a la palabra, o pedírsela en oración, la sabiduría al Señor, la sabiduría que viene del cielo, de lo celestial, de lo alto, de Dios. Porque no es que vayamos a buscar, estoy en una situación y busco por internet, ¿qué me dice la inteligencia artificial sobre esta situación que estoy viviendo? ¿O qué me dicen las cartas del tarot? ¿O qué me dice la bruja Dioselina de mi situación? No, hermano. ¿A dónde debemos buscar la sabiduría que viene? O la sabiduría que nos va a llevar por el camino que es de verdad genuino y que nos va a llevar por el camino del bien del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Reconociéndolo en todos. Ahí no dice algunos, no dice 2, no dice 5, dice todos nuestros caminos, todos. Caminos que es todos los senderos de mi vida. Un sendero de una vida, ¿cuál es? ¿Qué decisión vas a tomar? En el trabajo, que vas a entrar a algún trabajo, pues eso es un sendero que estás tomando en tu vida. ¿Con quién será que, Señor, si puedo tener esta novia o este novio? Es un sendero que usted va a tomar. Antes de tomar esa decisión, reconózcalo antes y no tome la decisión aceleradamente. Tomar la decisión aceleradamente es falta de sabiduría que proviene de Dios, mis hermanos. Y el Señor lo que quiere es que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. ¿Cuál es la consecuencia de reconocer a Dios en todos nuestros caminos? La palabra de Dios mismo nos lo dice. Él, Dios, enderezará tus sendas. Y esa palabra enderezar es que siempre me guardará, siempre me pondrá en gracia, me pondrá en favor, me ayudará. Puede que pase dificultades por esa senda, pero en todas las dificultades el Señor me ayudará, me librará, me fortalecerá,
será mi refugio y será mi roca. Todo como resultado de ¿qué, mis amados hermanos? De haberlo reconocido antes de entrar a una senda, de tomar un camino. ¿Cuántos drogadictos, hermanos, no pudieron evitar caer en la situación que están hoy en día si hubieran reconocido la sabiduría de Dios, si hubieran reconocido a Dios antes de haber aceptado el poquito de marihuana que le dieron, o el poquito o la copita de aguardiente que le dieron? Si hubieran podido evitar tanto, si hubieran reconocido al Señor, porque créanme que el Señor no les hubiera dicho, no, pues hágale, eso no pasa nada. ¿Ustedes creen que le hubiera dicho eso, hermanos? No. ¿Saben por qué no le hubiera dicho eso? Porque Él conoce todo y Él sabe el futuro. Y Él sabe, si usted empieza por ahí, va a terminar en la calle. Si usted se mete con esa mujer, va a terminar en tal lado. Si usted decide ese trabajo que tiene muchas cosas por detrás de trampa y muchas cosas ahí como que enredadas en ese trabajo, si usted decide por eso, va a terminar en la cárcel. El Señor conoce el futuro. Y créame que Él me va a decir no, cuando ese camino no va a ser el correcto. Y es en ese momento cuando nosotros nos vamos a hacer la pregunta, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Si yo lo veo que es tan bonito, o sea, es un buen camino. A mí me parece que es un buen camino. Y el Señor le dice no. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el presente y el futuro y lo eterno. Esa es la sabiduría que viene del Señor, y muchas veces a nosotros esa sabiduría no nos gusta. Pero aquí, mis amados hermanos, la palabra del Señor no nos está invitando a si nos gusta o no nos gusta, sino a reconocerlo. Sí, Señor, tienes la razón. Si tú lo dices es porque es así, porque tú todo lo sabes, todo lo puedes, eres omnisciente, eres omnipresente, eres todopoderoso. ¿Cómo no confiar en Él, hermano? Es que a veces se sale del pensamiento, de la lógica, muchas veces, ¿cómo no confiar en el Señor si Él todo lo tiene bajo control? El Señor no se le salió del control cuando murió. Ay, ¿ahora qué? Ya me mataron, ¿ahora qué? No, al tercer día resucitaré, tranquilos, no pasa nada, tranquilícense. ¿Cómo así que resucitarás al tercer día? Lo que hago ahora no lo entendéis, pero lo entenderás después. Y lo mismo es la sabiduría que a veces, muchas veces nosotros buscamos al Señor. Nos dice que no lo entendemos, pero lo comprenderemos después. Amén, mis hermanos. Debemos buscar la sabiduría diligentemente. Proverbios 2:6 dice, Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque el Señor da la sabiduría. El Señor da la sabiduría. Y ojo con lo que sigue en el versículo. Qué bonito. Y de su boca. ¿Para qué sirve la boca, mis hermanos? Para hablar, para expresarse, para dar ideas, para dar palabras. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es después del conocimiento y la inteligencia. Para explicarme mejor, primero es el conocimiento y la inteligencia, y si aplica, al aplicarla, eso es sabiduría. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia? De la boca de Dios. ¿A dónde están los escritos de lo que Dios habló? En la Biblia, en las Escrituras, porque fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que ahí está la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir. Hermanos, cuando ustedes compran una estufa, cuando ustedes compran una moto, cuando compran un vehículo, si el vehículo es de Volkswagen, no van a ir a Mazda. Si el vehículo es de BMW, pues no van a ir a Mercedes-Benz a que se lo revisen porque tiene un daño. Usted vaya a la fuente de quien lo creó. ¿Y quién fue que nos creó? El Señor nuestro Dios. Amén. Si usted tiene algún problema, si yo tengo algún problema, si tengo una angustia, si tengo depresión, si tengo aflicción, vaya a quien lo creó. Él sabe que tiene. Él no se le pasa nada por alto. Señor, es que tú parecieras que no supieras lo que me está pasando. Estoy sufriendo tanto, Señor. Ayúdame, Señor. Escúchame.
El Señor ya sabe. Antes de que nosotros le pidamos, dijo el Señor Jesucristo, conoce lo que le vamos a pedir. Por eso, mis amados hermanos, debemos buscar las palabras de Dios que están en las Escrituras, en la Biblia. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene, o de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría de Dios, la sabiduría celestial. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, inspirado por el Espíritu Santo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Lo estoy leyendo en otra traducción, en otra versión. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, sabiduría, lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Qué debemos hablar? Lo que el Señor nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido el Señor? Su palabra. Eso es lo que debemos hablar. Sabiduría de Dios, la palabra. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No es sabiduría humana. Pablo no escribió lo que escribió, mis hermanos, porque quiso escribirlo, porque le nació. No, porque se lo inspiró el Espíritu de Dios. Y lo mismo todos los profetas, y lo mismo todos los apóstoles y los discípulos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, mis hermanos. Entonces la sabiduría, mis amados hermanos, también proviene o nos la da el Espíritu de Dios, porque Él inspira la sabiduría de Dios. El Señor Jesús dijo, Él les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. Les recordará todas las cosas que les he hablado, dijo el Señor, por medio del Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, en alguna ocasión Él nos va a hablar, hermanos. Créame que yo sé que en algún momento, cuando estamos a punto de caer en la tentación o en el error, el Espíritu Santo le habla a uno. En su interior, a la conciencia, a los pensamientos, inmediatamente lo redarguye y le usa la palabra que usted ha estudiado o ha leído y le dice, ojo, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Y es en ese momento, si escuchamos la voz del Espíritu de Dios, que vamos a aplicar la sabiduría, que es su palabra. Escuchar la voz del Espíritu Santo es tener sabiduría, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los peligros de ignorar la sabiduría que proviene de Dios? Peligros de ignorar la sabiduría que viene de Dios. En Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya lo sabemos, ¿cierto? Que es respetar al Señor, temer al Señor. Pero en la parte del versículo dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué causa, mis amados hermanos, ignorar las palabras de Dios o despreciar la sabiduría de Dios? Insensatez. Insensatez. No ser sensatos, no ser sobrios, no ser apacibles, no ser tranquilos, no saber tomar con calma. Una persona insensata es una persona muy acelerada, hermanos. Toma decisiones muy apresuradamente. ¿Por qué? Porque desprecia e ignora la sabiduría del Señor. Sensato, mis amados hermanos, es aplicar lo que el Señor dijo en Mateo cuando dijo, el que oye mis palabras lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es una persona prudente y sensata, mis hermanos. La persona que edifica y toma sus decisiones por Jesucristo, por la guianza de la palabra del Señor.
Este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: todo el que quiera ser sabio, ¿cuántos quieren ser sabios? Amén. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Así lo dice esta versión. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Y es ahí donde vamos cuando el Espíritu, lo que les está diciendo, si el Espíritu Santo en algún momento me dice, no lo haga, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y si en ese momento yo desobedezco, estoy ignorando la sabiduría de Dios. Pero si obedezco, pues ahí es donde el Señor me va a decir, tú eres sabio. Y se puede considerar una persona sabia aquella que obedece la voluntad y la palabra del Señor. Y dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida. La gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ustedes se acuerdan, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús dijo en Juan 3:16 en adelante que, y esta es la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Por eso a la gente no le gusta ser corregida. ¿Cómo uno corrige a una persona? ¿Cómo uno puede instruir a los hijos? ¿Cómo uno puede instruir o dirigir un matrimonio? Se necesita la sabiduría de Dios, mis hermanos. Y dentro de la sabiduría de Dios hay partes o hay momentos en donde hay que corregir los errores y las cosas que no están conforme a Dios. Cuando ignoramos la corrección de Dios por medio de su palabra, mis amados hermanos, es ahí donde no aplicamos la sabiduría que viene de Dios. Y es ahí donde vienen los peligros. Es ahí donde nos volvemos insensatos. La sabiduría viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando las personas ignoran y menosprecian la palabra de Dios, su conducta es el resultado de una vida constantemente de rechazo a Dios. Una persona que constantemente ignora y rechaza y rechaza y rechaza y rechaza a Dios, usted lo puede ver evidenciado cómo es su conducta. Hermanos, todos los domingos yo me doy cuenta de eso. No, tranquilo, no es aquí. Es en la noche los sábados, perdón. Cuando uno pasa por los lados de las cantinas, hermano. Oiga, y uno dice, ¿de dónde tienen tanta plata para tomar tanto? Se la pasan allá. Esa conducta, pues es evidencia de una persona que no respeta a Dios, que no tiene temor del Señor y que no tiene la sabiduría de Dios. Y es la evidencia de la conducta de una persona, mis amados hermanos, que constantemente ha rechazado la palabra de Dios, porque el Señor no volverá hasta que todos hayan escuchado el evangelio de Dios. No hay excusa. Todos han escuchado el evangelio y la sabiduría que viene de lo alto. El verbo hecho carne, Jesucristo, es la sabiduría hecha hombre. Amén. Jesucristo es la sabiduría hecha hombre. Ver la vida del Señor Jesucristo, escudriñar en la vida del Señor Jesucristo, analizar detalladamente la vida del Señor Jesucristo es buscar sabiduría. Ignorar, mis amados hermanos, constantemente la enseñanza de Dios me va a traer como peligro o como resultado tener conductas reprochables para Dios. Se lo voy a leer. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Lo voy a leer rápidamente, mis hermanos, para no quedarme ahí. Pero vamos a poder identificar, a medida que vamos leyendo este capítulo, estos versículos, una persona que rechaza constantemente a Dios y no tiene la sabiduría de lo alto. Y ha rechazado a Dios y sus palabras. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, así como la sabiduría también desde el cielo se revela. También la ira. Contra toda impiedad. 1. E injusticia. Toda injusticia. De los hombres que detienen, rechazan. Con injusticia la verdad, ni siquiera lo hacen respetuosamente. Rechazan al Señor con irrespeto. Porque a veces hasta insultan a aquel que le habla la palabra de Dios. Y no solamente lo insultan a uno,
Directamente le dicen a Dios cosas que uno no se le deben nombrar aquí. Pero, hermanos, son groseros, de verdad, son irrespetuosos con el Señor y pronuncian palabras que no son conforme a la conducta de la sabiduría de una persona que conoce a Dios. Detiene con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio, el Señor Jesucristo, cuando uno va y predica o anuncia o expone el Evangelio. Dice, porque lo que de Dios se conoce, conocimiento, se les ha manifestado. Ninguno tiene excusa. Ya se les ha manifestado el conocimiento de Dios. Ya a todos. Dice, pues Dios se lo manifestó. Pero a mí, ¿cuándo? Dirán, ¿a dónde está Dios? ¿Cuándo se manifestó Dios a mi vida? ¿Dónde está Dios? Ahí lo va a explicar Pablo, tranquilo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo invisible se hace claramente visible desde la creación del mundo. En Proverbios dice, la sabiduría clama en las calles, en las principales plazas, en las entradas de la ciudad. Por todos lados la sabiduría clama. Por todos lados la sabiduría clama. Cuando uno mira un árbol, ve sabiduría de Dios ahí. Cuando uno ve el sol, ahí hay sabiduría. Cuando uno ve la luna, ahí hay sabiduría. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ellos no se traspasan lo que Dios les ordenó. Todos los días es lo mismo. Sale a la misma hora, se oculta a la misma hora. El mar no traspasa el límite. Los árboles siguen dando fruto. Los animales siguen teniendo sus bebés, así como las personas también. La luna se oculta a la misma hora. Las estrellas todos los días salen, ¿o no? ¿Cierto? La noche está ahí, el día está ahí. Ninguno traspasa el mandamiento de Dios. Los que traspasan el mandamiento de Dios somos nosotros. Lo cual quiere decir que aún la sabiduría se ve desde la creación del mundo. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y sigue diciendo Pablo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entendimiento. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Ninguno tiene excusa. Nadie podrá decirle al Señor, pues que usted nunca me habló. ¿Usted cuándo me habló? ¿Cuándo me dijo? Y le va a decir el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Job cuando ya en los últimos capítulos de Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a las aves? ¿Dónde estabas tú cuando le puse los mandamientos al sol y a las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Para que me vengas a decir que yo nunca te hablé. ¿Dónde estabas tú? La sabiduría se ve en la creación, mis hermanos. Su eterno poder y deidad. Ahí podemos ver que el Señor es real y que su sabiduría es real y que Él quiere que nosotros la tengamos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ya según este contexto, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas y también del Evangelio, no le glorificaron como a Dios, o sea, lo rechazaron. No lo glorificaron. ¿Qué hay que hacer cuando recibimos sabiduría de Dios? Glorificar a Dios. Ese es el mandamiento, es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Pero los que rechazan no glorifican a Dios, porque precisamente no les interesa, aman más las tinieblas que la luz. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea que una persona que no tiene la sabiduría de Dios es desagradecida, ¿cierto? Una persona que no tiene la sabiduría de Dios es aquella que no vive contenta con nada, de todo se queja, hermanos. Nada le gusta. Y lo peor es que se lo dice al Señor. Ay, Señor, ¿por qué a mí? O tantas cosas que uno dice muchas veces, porque uno se equivoca, hermanos, y a veces la presión del mundo, de verdad, lo presiona a uno tanto que lo lleva a uno a decir cosas que no debería decir y de ser desagradecido con Dios. Aquí vemos dos evidencias de una persona que no tiene la sabiduría de lo alto, no glorifica a Dios y no es agradecida con Dios. Y después dice,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, no los de Dios, en sus razonamientos. Es que yo pienso que es así. Ay, eso que Dios, uno tiene que disfrutar la vida, una canita al aire, eso no le hace daño a nadie. Uno al año no hace daño. Razonamientos envanecidos, sus propios razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos y después dice, su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón entenebrecido es lleno de tinieblas, como una neblina, hermanos. ¿Cuántos han ido manejando y hay una neblina que usted no puede, le toca parar? Porque si usted sigue manejando, se va a estrellar o se va a matar. Una persona que rechaza, que no es agradecida, que no glorifica a Dios, que no tiene la sabiduría celestial, se entenebrece. Se le vuelve tinieblas, neblina el corazón, y al volvérsele neblina el corazón, si sigue así, se va a matar. Por eso dice la palabra del Señor, muchos son los caminos del hombre, pero Dios conoce el fin de ellos. Y también dice que para muchos, como dice el versículo, que su fin es camino de muerte. Cierto que lo dice así, se me olvidó ahorita, pero bueno, no tengo la sabiduría exacta en este momento. Y hay que buscar la sabiduría que viene del Señor, que no se nos vuelva tinieblas, neblina el corazón. Y si seguimos así, rechazando y no glorificando a Dios, mis hermanos, vamos a terminar estrellados. O muchos terminan estrellados por rechazar al Señor. Qué interesante lo que viene en este capítulo, ¿cierto? Qué interesante lo que viene. Profesando ser sabios. Profesando ser sabios. ¿Cuántos? Es mejor no decir que uno es sabio. Por eso en Santiago dice, no se hagan maestros algunos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Los peligros de rechazar la sabiduría que viene de lo alto es delicado. Me lleva a la idolatría, hermanos. Cambiaron la imagen de Dios, la gloria de Dios, a semejanza de hombre. ¿Qué falta de sabiduría? Una persona, hermanos, que hace una escultura, la talla, le quita la forma y la adora. Eso es insensatez. ¿Cómo uno puede adorar algo que uno mismo hace? Eso es pura falta de sabiduría de Dios. Y es una ofensa terrible a Dios, ofendosos a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cómo van a cambiar la gloria de Dios por algo que yo mismo hice? Como quien dice, a mí, ¿qué me sirves tú? Yo puedo hacer yo mismo mi imagen, y yo puedo hacer yo mismo mi vida, y yo puedo ser sabio a mi manera. Se vuelve uno idólatra cuando rechaza la sabiduría de Dios, mis hermanos. Incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, allá estamos viendo los rasgos, hermano. Una persona que no tiene la sabiduría de lo alto anda en la inmundicia, anda en las concupiscencias de su corazón, deshonra entre sí sus propios cuerpos, deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, que es la cual es la sabiduría de Dios, la sabiduría de alto es la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. Y ahí dice, honrando y dando culto, adorando a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó pasiones vergonzosas. Evidencias, mis amados hermanos, de una persona que no tiene la sabiduría celestial. Pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y ya sabemos cuáles son, ¿no?
Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El Señor ahí lo está diciendo, no tienen excusa, ya el Señor lo está diciendo. Son faltos de sabiduría, una evidencia. La vida de una persona falta de sabiduría por todas estas cosas. Y ¿sabe qué es lo peor? Que ellos dicen que son cristianos. Muchos de ellos dicen, yo soy cristiano, yo también creo en Dios, pero en un Dios inclusivo, dicen. En un Dios inclusivo. Porque como ellos mismos ponen las reglas, no Dios. O sea, Dios no manda, yo soy el que manda, según ellos, ¿no? Por eso dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y de igual modo también los hombres, no solo las mujeres, para que no digan que nosotros estamos hablando mal de las mujeres. También los hombres cambiaron el uso natural, encendidos en su lascivia, dice. Encendidos en su lascivia. Una persona que no tiene sabiduría de Dios es una persona que vive en constante lascivia, morbosidad, habla mal de las mujeres. ¿Cuántos van mujeres por la calle y lanzan esa semejante palabra fea contra ellas? No hay sabiduría de Dios ahí, hermanos. Viven en una constante lascivia. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Más claro no lo puede decir. Que no lo dice la palabra, ahí lo dice. Y ahí lo dice en otras partes también, pero aquí ya es muy claro. Hombres con hombres. Y reciben en sí mismos el extravío, la retribución debida a su extravío. O sea, la consecuencia natural por hacer esas cosas reprochables para Dios y faltas de sabiduría celestial. Ahí ya nosotros vamos aprendiendo, mis amados hermanos, a cortar, que la palabra es la espada, corta esto para acá y esto para acá. Le da su sitio a cada uno Dios. Eso es sabiduría, saber ubicar las cosas en su sitio. Lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada a Dios, y eso es lo que hay que hablar. Lo que no le agrada a Dios y lo que sí agrada a Dios, con un espíritu de mansedumbre y palabras bien dichas. Recibieron la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, rechazaron a Dios, la sabiduría de Dios la rechazaron, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué estamos viendo la sociedad como está hoy? En una reprobación de mente, hermanos. Tantas cosas vacías. Cuando uno mira las redes sociales, el TikTok, y usted puede ver a las personas y dele, y ahí se quedan. Y fuera sabiduría de Dios lo que uno ve ahí, pero puras bobadas, hermano. Pura falta de sabiduría, lascivia, pasiones vergonzosas, todo, y se está llenando uno de eso. Dele. A eso. Pues, ¿cómo va a ser el resultado? Hay que ver cosas que de verdad sean sabiduría de Dios, mis hermanos. Hay que instruirse en la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque eso causa en la mente reprobación. Cauteriza la mente, la vuelve como un callo. De tanto, el callo es insensible, no siente. Es insensible a la voz de Dios. No escucha la voz de Dios, se vuelven como un callo. Está ahí la mente, pero ahí. Solamente por ubicación, pero no está la mente ahí. Las neuronas están totalmente atrofiadas. No hay una conexión entre neurona y neurona para analizar si eso edifica o no edifica. Si es bueno o es malo, ya se perdió, se confundió todo. No, ya no se sabe quién es hombre y quién es mujer, mente reprobada. Se perdió la sabiduría del Señor por la raíz. ¿Cuál es? Menospreciar y rechazar a Dios, la palabra de Dios. Para hacer cosas que no convienen. ¿A quién no le conviene? A ellos y a nosotros tampoco. Hermanos, les voy a contar algo que sucedió en el centro esta semana como para aplicar al mensaje. Me contó una persona que yo no trabajo de noche, trabajo solo de día, pero la persona que trabajó de noche me dijo, nosotros allá habíamos cerrado la puerta
Yo trabajo en la séptima y resulta que la séptima usted sabe que camina y eso pasa, mejor dicho, de todo. O sea, Bogotá se concentra muchas veces allá, todo se ve allá. Se ve todo tipo de personas allá. La persona que me dijo, yo estaba afuera, yo estaba caminando y venían familias normal, con niños, niñas, familias normales. Y en eso pasa un hombre con una falda y tenía todo destapado. Literal. ¿Cómo llegan a tal confusión de mente y reprobación de mente? ¿Cómo llegan a eso? ¿Qué hicieron las familias? Él mismo me contó. Cogían a los niños y les hacían así. Fue y le dijeron a la policía, porque sí lo hicieron. ¿Sabe qué dijo la policía? Eso es libertad de expresión. Ya no sabemos qué es bueno y qué es malo, hermanos. Tenemos una mente, bueno, nosotros no, gloria a Dios. Lo hablo en el contexto de la humanidad, en el contexto del mundo. Se perdió la sensibilidad, ya hay una mente reprobada y hace cosas que no convienen, ni a nosotros ni a la sociedad. Libertad de expresión, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y si las mismas autoridades no saben poner límites a las cosas que no convienen, ¿para dónde vamos? Vaya y diga algo, hermano, y verá que lo van a perseguir. Para allá vamos, con los derechos humanos, para ponerle atención. Se está aprobando, mis amados hermanos, precisamente, en estos días escuché una noticia que se está aprobando la ley que van a prohibir las terapias de conversión. Lo camuflan así, terapias de conversión. ¿Sabe qué son las terapias de conversión? Precisamente decirle a esas personas que Dios dice que no. Y ya se está aprobando la ley para prohibir a las personas que hablen del Señor. Terapias de conversión, ya ni le llaman, por miedo no le dicen ni siquiera predicación, pero para allá vamos. Y hacen cosas que no convienen. Para terminar, terminemos con el capítulo, mis hermanos, y dice, estando atestados, llenos de toda injusticia, y va a la lista que nombra de una persona que no tiene la sabiduría celestial. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Las noticias están llenas todos los días. Mataron por robar un celular. Mataron porque me miró feo. Le pasó el carro por encima porque le dijo que, oiga, se pasó, no ponga la música en el carro tan duro. Atestados de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Y esas muchas veces se ven en la iglesia, hermano. Contiendas, engaños, fidelidades por todo lado. Y malignidades, murmuraciones, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, odian a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, hasta allá, hasta ese detalle llegó el Señor. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, con nadie los aplaca, nadie los detiene. Aborrecedor, me salté, perdón. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, ojo con los resultados de la sabiduría que no es de Dios, los peligros, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, si ahí dicen chistes de doble sentido, no se complazca con ellos. Si el mundo hace ese tipo de cosas, no nos complazcamos con ellos. Hagamos distanciamiento de lo bueno y de lo malo. Ojo, no estoy diciendo de las personas, de lo que practican. Aquí el Señor no está diciendo de ellos, de lo que practican. No hagamos lo mismo.
exhortemos y anunciemos la sabiduría que viene de lo alto, buscando la sabiduría de lo alto precisamente de Dios, respetando al Señor, pidiéndosela al Señor. ¿Para qué? Para saber nosotros muchas veces pasar por alto muchas cosas y nosotros nos vemos muchas veces enredados en este tipo de prácticas también, a veces. ¿Qué hay que hacer, mis amados hermanos? ¿Qué hay que hacer precisamente, mis hermanos, para no caer en esto? Buscar el rostro de Dios todos los días, de día en día, y aplicar su sabiduría a nuestra vida de día en día. Pedirle la sabiduría a Dios, respetar al Señor todos los días, y que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escucharlo. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ya para terminar, y le dijo que escucharan su voz, que no hicieran como los de Israel en el día de la provocación, que endurecieron su corazón y rechazaron su palabra. ¿Cómo terminó el pueblo de Israel, mis amados hermanos, por no escuchar la palabra de Dios? Ese pueblo, en ese tiempo, endurecido, y muchos cayeron en el desierto, dice la palabra del Señor. Que no caigamos nosotros en el mismo desierto, en las mismas cosas que se hacen hoy en día, por no buscar la sabiduría celestial que proviene de la palabra de Dios. No escudriñar la palabra de Dios es ignorar, mis amados hermanos, la sabiduría de Dios. No buscar tener comunión con Dios es ignorar la sabiduría de lo alto. ¿Queremos nosotros eso? Es cierto que no. ¿Queremos nosotros saber distinguir lo bueno de lo malo y aplicar la sabiduría en el consejo de Dios, en la sabiduría de Dios? Eso es lo que queremos, ¿cierto, mis amados hermanos? Y poder agradarle y complacer al Señor. Porque el fin de la sabiduría, ¿cuál es? Agradar y complacer al Señor. Como le dijo al Señor Jesucristo, Dios, el Padre, le dijo al Señor: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y no terminó el Señor ahí, le dijo: a Él oí. Y oír al Señor es oír la sabiduría que viene de Dios. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orarle al Señor, mientras invito a los hermanos de la alabanza, si me acompañan. Gloria a Dios. Le agradecemos al Señor este día, ¿cierto, mis amados hermanos, por su palabra? Que nos ayude el Señor. Yo a veces cuando me paro acá, hermanos, a hablar, digo, ¿cómo lo hago? Nunca sé cómo, la verdad. Lo único que hay que hacer en ese momento es respetar a Dios, respetar lo que está escrito, temerle al Señor, a su palabra, pedirle al Señor que me dé sabiduría. Si yo me paro acá creyendo que yo lo puedo hacer, Dios no me va a respaldar. Si usted puede solo, hágale solo. Todos necesitamos de Dios para hacer las cosas. Obviamente que hay una preparación, sí, pero eso también es respetar a Dios. Eso también es temer al Señor y ser sabio. Como les decía al principio, no es llegar y preparar una comida. Hay invitados, se hace una reunión y ¿qué les vamos a dar? Ese día miramos, apenas estén en la puerta, miramos qué hacemos. No, es cierto que uno prepara, piensa, analiza, dice tal día vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, y uno le pone toda la disposición para poderlo hacer, para que salga lo mejor que se pueda. Eso también es ser sabio. Hacer las cosas lo mejor posible para el Señor, prepararse, instruirse en la palabra. Dispongámonos de corazón en este momento, mis hermanos. Orémosle al Señor, que sea el Señor ayudándonos.